Vas a terapia para averiguar por qué tu alma te tortura con ansiedad y depresión. Es difícil para ti entender por qué tu propia alma te hace sentir tan miserable como para pedirle ayuda a un desconocido. Vas a terapia esperando que tu psiquiatra o psicólogo te dé una explicación de lo que está pasando. Las explicaciones generan alivio. Tu psiquiatra te dice que la gente no tiene responsabilidad afectiva o alguna estupidez de esas. Te dice que la culpa no es tuya y que tomes antidepresivos y chao. Evidentemente a tu psiquiatra tu vida no le importa en lo más mínimo. Simplemente gana dinero diciéndole a la gente lo que quiere escuchar y ofrece pastillas de las que gana alguna comisión. Nunca te ofrecen una solución natural y real a tu problema. Y si la ofrecen, hacen que sea lo más lenta posible para seguir ganando dinero a costo de tu enfermedad y de tu sufrimiento. Te dan pastillas para entumecer tu alma para que no sientas nada. El problema es que tu alma tiene la respuesta y no necesitas un terapeuta que te la diga. Tu alma está triste porque vive dentro de un cobarde y te odia por eso. Te odia porque te ha visto ser un cobarde toda tu vida. Y la solución es dejar de serlo. Y antes de que te sulfures y me amenaces de muerte como suelen hacer todos los depresivos, que están depresivos para algunas cosas y para otras no, les recuerdo, yo soy una persona que sabe de lo que está hablando. Incluso puedes buscar a Loren Mosher, director del Departamento de Esquizofrenia del Instituto Nacional de Salud Mental. Él dijo que la depresión no existe. Uno puede sentir la depresión y otra cosa es padecer la depresión. Es decir, los comportamientos no son sinónimos de una enfermedad. No hay nada malo en tu cerebro necesariamente. Incluso a la gente deprimida le digo, ¿alguna vez le hicieron un examen de rayos X para saber si de verdad estaban depresivos, si de verdad eran un estado que no tenía arreglo, si de verdad tienen ansiedad? Cierto que no, solamente hablando. Y el psiquiatra, según como te vea, como escuche tu historia, te recomienda a ti antidepresivos que destruyen tu salud de una forma que ni te cuento, ¿no? Obviamente, porque es rentable. Es rentable atender gente que se victimiza por todo y que vive miserablemente. Incluso, esto va dedicado especialmente a las mujeres, ¿no? A las mujeres se les dice que no tomen sol porque el sol hace daño para la piel y que se apliquen bloqueador solar que tiene un montón de químicos cancerígenos. Suelen tener químicos cancerígenos, la gran mayoría. Les dicen que tomen pastillas anticonceptivas que tienen un vínculo muy fuerte con la depresión también. Que sean empoderadas sexuales, pero que tomen pastillas anticonceptivas porque qué boleta tener un hijo en estos tiempos. Viven en redes sociales comparándose con todo el mundo, que hay un vínculo muy cercano entre las redes sociales y la depresión. Se les dice que se unan al feminismo, que es un grupo cargado de indignación, odio y tragedias. Se les dice que sean veganas, que no coman carne porque hay que salvar el planeta. Y hay un vínculo muy cercano entre ser vegano y padecer de depresión. Y luego dicen que ir a terapia es normal, que tener depresión es normal. A ver, que tú seas una idiota que no se dé cuenta qué es lo que la llevó a tener depresión y cómo la están manipulando en masa, no quiere decir que tener depresión exista o que sea normal. Eso es lo que te quieren hacer creer, porque al final tú eres una unidad de consumo que necesita el bloqueador solar, que necesita ser vegana, que necesita, mejor dicho, un montón de estupideces, que necesita tomar pastillas anticonceptivas, todo lo que se vende y que necesita ir a terapia. Y todo eso es precisamente lo que te ha llevado a estar depresiva, a sentir que no puedes salir de tu vida adelante y vivir en la miseria. Porque te la pasas viendo 24 horas redes sociales. Ah, no, pero las redes sociales no son lo que dan depresión, ¿no? Las pastillas anticonceptivas tampoco dan depresión, ¿no? El bloqueador solar o inhibirse de tomar el sol, imagínate tú, es ponerse en una situación vulnerable. Naturalmente, si no recibes el sol, mejor dicho, es prácticamente imposible que no te sientas depresivo, lo sabe cualquier imbécil. A eso es a lo que voy y hablo así, con esa fuerza, precisamente porque me da rabia. Una cosa es aceptar que tú te sientes mal, porque todos hemos pasado por periodos de depresión, tristeza, porque a todos nos han pasado todo tipo de problemas, todo el tiempo, en toda nuestra vida desde que nacemos. Siempre, todos, absolutamente todos hemos vivido momentos depresivos. Siempre. Otra cosa es creer que sufres de una condición de depresión, como si llegara la depresión de la nada, como si fuera una circunstancia aleatoria. Como si no fueras capaz de tener control de tu mente y de superar esa situación depresiva.
Como si no, dependes de la pastilla, dependes del psiquiatra, dependes de ir a terapia, etcétera. Siempre dependes de alguien para salir adelante. ¿No te parece raro? ¿No te parece un negociazo? ¿Ah? La gente depresiva es la más vulnerable y cree ciegamente en terapia, dime, porque son las más fáciles de manipular. Obvio, imagínate tú, el remedio lo tengo yo y tú estás depresivo. Te lo voy a vender, mi hijo, y te lo voy a vender de lo más lento posible. Porque el salario de un psiquiatra depende de que tú sigas enfermo. La gente, ¿cómo no piensa en eso? Sobre todo las mujeres, ¿no? Con todo lo que acabo de decir. Y todavía creen en el veganismo y el medio ambiente. Y, ay, no, el sol hace daño, el sol da cáncer, bla, 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 bla. Todo lo literalmente es como si las pusieran en una burbuja y las metieran a todas en una máquina de depresión. Literalmente. A eso es a lo que voy. No estoy diciendo que sentirse deprimido no exista. Estoy diciendo que la condición mental no existe. Y me baso en Loren Mosher, un genio. Se supone que es el que más sabe de esto antes de que vengan, no, los psiquiatras no saben. Precisamente me estoy basando en un psiquiatra, que también hay estudios clínicos que explican esta situación. Aparte de las condiciones que ya mencioné anteriormente. A lo que voy es, hay gente en Siria que sobrevive con un pan al día y no está deprimida. Ahora tú, que te la pasas sentado viendo TikToks todo el día, sí padeces de depresión. Eso es falso. Te hacen creer que depende de alguien más, de algo ajeno a ti, que tú no tienes control. Y sí tienes control. Y antes de que a uno lo llamen tóxico, oh, no sabes de depresión, no sabes de qué estás hablando. Al contrario, te estoy empoderando para que seas dueño de tu mente y te apoderes de tu situación. Obviamente, hago aquí una excepción. Si una persona vive una circunstancia traumatizante, una violación, le masacraron los papás y lo vio, etc. No, ahí sí va algo, digamos, que puede ser una circunstancia muy difícil de superar y puede que el estado de depresión tome más tiempo. Pero aún así es posible superarlo. No es que sea una condición médica, porque se vuelve como una excusa ante todo fracaso. No, es que mi vida es una miseria porque sufro de depresión. Es al revés. Sufres de depresión porque tu vida es una miseria, porque no eres capaz de dar tu propia opinión, porque sigues a todo el mundo en masa, porque haces lo que no te gusta y no eres capaz de dar tu propia opinión sobre lo que piensas realmente, ni eres capaz de decidir sobre tu propia vida, todo el mundo decide por ti. Ese es el problema. Eso es lo que te tiene depresivo. Por eso tu alma te odia, porque está dentro de un cobarde que no se hace cargo de su propia vida, que no puede resolver sus propios problemas como cualquier persona. Entonces, ¿cómo curo la depresión? Date cuenta de cómo es la vida en realidad. ¿Cómo funciona la vida? ¿A alguien le importa tu vida? A nadie le importa tu vida más que a ti mismo. ¿Entiende eso? A nadie le importa tu vida. Te mueres mañana y a nadie le importa. Todo sigue normal. Te llorarán un par de días y a nadie le importa. Por la persona por la que tú estás llorando, nunca lloraría por ti. Esa es la cura para la depresión. A nadie le importa tu vida más que a ti mismo. Esa es la realidad de la vida. Incluso si una mujer padeció una violación y sufre depresión por eso, y va donde el psiquiatra, le digo que tenga cuidado porque el mismo psiquiatra la puede violar otra vez. Ese es el mundo en el que estamos. Y quiero que todo el mundo lo asimile. Una vez lo asimiles, vas a tomar mejores decisiones y vas a tratar de superar lo que te pasó. Vas a tratar de quererte más a ti, porque nadie va a venir a salvarte. A la vida no le importa si tú estás sufriendo, si tú te encuentras en una situación débil. El mejor ejemplo es uno que dice Andrew Tate, y es que uno es como, no sé, una oveja, haz de cuenta, o qué sé yo, un animal. Y el león te va a comer, no importa, no va a decir, ay no, yo no me como esta oveja porque es que está depresiva, se siente mal. Mejor me como otra. La vida es igual. A la vida no le importa si tú sufres de depresión. El que te vea débil se aprovecha y te destruye la vida completamente. Y por eso es que yo estoy en contra de los psiquiatras, obviamente porque se aprovechan de la gente más vulnerable que hay y le sacan plata. Y me da rabia eso. Yo sé que la economía, viva el capitalismo, etcétera. Tú ofreces un bien,
un servicio, etcétera. Sí, tal cual. Pero el tema acá con los médicos es que ganan dinero dependiendo de que tú estés enfermo. Los incentivos no están alineados. Un médico debería ganar dinero por cada paciente que no vuelve a su consulta. Deberíamos pagarles por no ir, literalmente. Y verás cómo funcionan. Pero no, gana plata diciendo normalicemos la depresión. Es más, hemos pasado una época en la que ya no solo se normaliza la depresión, sino que se propaga. Y el que se atreva a decir que no está bien estar deprimido, que tú puedes salir adelante, que te puedes empoderar, que para ti es mucho más conveniente creer que la depresión no existe, mucho más conveniente para ti creer que no existe, porque nunca la vas a padecer. Es como el que cree en fantasmas, es lo mismo. Suena un fantasma a las 2 de la mañana, un ruido, pues. La persona que cree en fantasmas se va a asustar y no va a poder volver a dormir nunca. Nunca va a poder dormir por ese ruido que escuchó. La persona que no cree en fantasmas dice, fue la brisa, y se duerme tranquilamente. Fue un animal, etcétera. Le da otra explicación. A eso es a lo que voy. La creencia es poder, la creencia lo es todo. Si tú crees que la depresión existe y que crees que la padeces, mejor dicho, es como entregarle tu destino a la muerte, literalmente. Porque ¿quién te va a sacar de ahí? Tu psiquiatra. Si a tu psiquiatra no le pagas, no te saca de ahí. Te deja morir, literalmente. Va a tu entierro. Y dice, sí, lamentamos mucho la muerte de... Lo lamentamos. Vivió luchando. Sí, no te atendió porque no tenías plata para recibir tu diagnóstico o tu solución, tu antidepresivo, ¿no? Entonces, esa es la realidad de la vida. Y al mundo no le importa si tú estás débil. Si te ven débil, te van a destruir. Esa es la mejor razón para no estar depresivo. O bueno, padecer de momentos depresivos, obviamente. Se muere un ser querido, se muere tu mamá. No te estoy diciendo que no sientas emociones, eso duele, obviamente. El problema es cuando tú entregas tu estado mental al azar, a una condición perpetua. No, es que estoy deprimido. Como si no pudiera salir de ahí, como si el poder depende del psiquiatra, depende de la pastilla, depende de alguien más. Y eso es falso, porque hay gente en Siria, como te dije, que está comiendo un pan diario, que le masacraron a sus padres y no tienen depresión. No saben qué es eso. Van y trabajan normalmente. Incluso hay un documental también de una mujer alemana que viajó a Perú, etcétera. Bueno, no sé. Se cayó el avión. Vio cómo su mamá fue decapitada. Vio la cabeza de la mamá rodando por ahí en el avión. Fue la única sobreviviente. Puros muertos. Le tocó comer gusanos, etcétera. Estar entre los muertos. Bueno. Un proceso supremamente traumático. Y le preguntaron, bueno, ¿cómo hiciste para superar ese acontecimiento? ¿Qué hiciste cuando llegaste a Alemania después de esa tragedia de ver a tu mamá decapitada y ver la cabeza de tu mamá rodando por ahí? Y ella dice, no, pues, llegamos y nada, me puse a buscar un trabajo y listo, nada más. No fui a ninguna terapia, nada, etcétera, etcétera. Entonces ahora tú me vas a decir que porque no recibes los mismos likes que otra persona vas a sufrir de depresión. No estoy diciendo acá que tener depresión no exista o que sí exista. Loren Mosher fue el que dijo eso, que en paz descanse. El psiquiatra top que hago referencia que dice que la depresión como condición médica no existe. Él fue el que dijo eso. Yo lo que te digo es que te conviene creer que no existe aparte. ¿Por qué vas a creer en algo que te va a debilitar? ¿Por qué no asimilas que simplemente una situación que te duele y ya, pero que puedes superar y que vas a superar? No, te tienes que sentenciar a muerte y asumir que hay un proceso químico que te mantiene y te va a tener siempre miserable y por eso no puedes salir adelante. No te conviene creer eso. No te conviene. Así se ha muerto mucha gente creyendo en eso y claro, intentan un tratamiento, que alguien los salve, que el terapeuta los salve, que ir a terapia los salve, que la pastilla los salve y nada funciona porque el que se tiene que salvar es uno mismo. Ese es el tema. Y toda la gente que dice, no, la depresión es real, estar deprimido, este man es tóxico, esa mentalidad, no sé qué. Son losers que han vivido una vida desastrosa en todos los aspectos, que viven
en Instagram todo el tiempo, que viven en TikTok todo el tiempo, que viven ganando la validación de los demás y no tienen personalidad propia para decir, ni para pensar, ni para actuar. Y obviamente para ellos la depresión existe y es real, porque llevan una vida de miseria todo el tiempo, siendo guiados por los demás, dejándose llevar por la cultura, por las tendencias, por lo que dice la mayoría. No tuvieron tiempo para desarrollar su propia personalidad, su propio carácter, para escuchar su propio cuerpo y su propia alma, para entender qué es lo que necesita. Nunca. Por eso es que creen que el sol hace daño cuando el sol es el antidepresivo más grande. Por eso es que creen que ser vegano es saludable y ayudamos al mundo, cuando sabiendo que ser vegano es ponerse en una situación en riesgo de depresión, que es una dieta que no es consistente a lo largo del tiempo. Y así sucesivamente, con cada cosa, con los químicos que le echan al cuerpo porque no miran los ingredientes del bloqueador solar ni el maquillaje. Y así, porque viven una eterna comparación, porque el hombre se la pasa masturbándose todo el tiempo hasta que tiene disfunción eréctil antes de los 20 años y luego es incapaz de buscar una pareja. Y por eso su testosterona baja, porque se siente inútil, deprimido, inseguro, un fracasado, un loser que se masturba detrás de una pantalla de unos genios del marketing que buscan grabar las poses más excitantes, puros nerds que buscan tomar la mejor pose de una mujer con la que nunca van a tener sexo y después se preguntan por qué se sienten deprimidos y creen que ir a terapia es normal y que debes ir tú también a terapia y que la depresión sí existe cuando tú no debes tener la misma vida que ellos. Ellos son losers, ya han perdido toda su vida y por eso se sienten mal. Tú no. Esa es la realidad. Así que si tú no has visto a tu mamá decapitada con la cabeza rodando, si tú no has sufrido de alguna circunstancia tremendamente estresante, una violación, una tragedia en carne propia, literalmente no tienes ninguna excusa para sentir depresión. No me interesan tus problemas. Hay niños huérfanos en Siria ahora mismo que están corriendo debajo de bombas, buscando un pan para comer semanalmente, ahorrando un año para comprarse un par de sandalias porque se la pasan descalzos. Y no tienen depresión, porque no tienen derecho a tener depresión. Y tú sí. Despierta y deja de ser un cobarde. Tu alma te lo está pidiendo todos los días de tu vida. Te ruega que dejes de ser un cobarde, porque cada vez que lo eres te odia por eso y ese es el estado de depresión que tienes. Y lo peor de todo es que la gente que sufre de depresión habla de sus estados depresivos, de cómo se intentó matarse, para que se vuelva normal hablar de salud mental. Ese discurso es falso, primero que todo, porque a nadie le importa tu salud mental más que a ti mismo. Y el hecho de que tú difundas cómo intentaste matarte no ayuda a nadie, empeora la vida de los demás que no tienen la idea de matarse, pero que gracias a ti ahora tienen esa idea, por ejemplo. Entonces ser uno más responsable con lo que uno hace. Y la gente dice, no, es el momento de hablar de la salud mental. Si quisiéramos hablar de eso, las redes sociales estarían prohibidas. El veganismo estaría prohibido. Las pastillas anticonceptivas estarían prohibidas. El bloqueador solar estaría prohibido. Todo eso estaría prohibido porque eso es lo que causa depresión. Pero no, mejor el camino fácil, mejor digamos que es normal tener depresión. Que hablemos de la salud mental. Hablar no soluciona el problema. Si quisiéramos solucionarlo, las redes sociales estarían prohibidas porque desde que salieron, desde que tuvieron su auge en 2010, el aumento de la tasa de suicidio, mejor dicho, se triplicó. Y lo puedes buscar estos datos. O la gente que dice es hora de que tengamos empatía con los demás porque no saben por lo que está pasando. Porque tú no sabes qué está pasando esa persona. Es mejor tener empatía. No funciona. Porque tu salud no puede depender de que alguien te trate bien o de que alguien te trate mal. Tienes que controlar tu propia vida porque es lo único que puedes controlar. El hecho de decir, no, es que nadie puede tratarte mal porque no sabes por lo que estás pasando. A nadie le importa lo que estás pasando. Y si tú dependes de que los demás te traten bien, vas a seguir miserable. Vas a seguir con depresión. No puedes controlar eso.
Al contrario, tienes que ser suficientemente fuerte, suficientemente saludable para saber escoger en qué creer y qué hacer y cómo superar tus propios problemas precisamente porque a nadie le importa y tú no puedes depender de lo que te diga alguien más. Tu salud no puede depender de eso porque te vas a hacer frágil y vulnerable y nadie va a cambiar. Yo sé que suena muy políticamente correcto decir tenemos que tener empatía porque nadie sabe por lo que está pasando. Sí, sí, deberíamos tener, pero no va a pasar. Tú no puedes controlar eso. ¿Cómo haces para controlar que los demás te traten bien? Que los demás tengan piedad de ti porque tienes depresión. Es imposible. Te estás volviendo en una situación muy frágil, muy fácil de romper. Al contrario, ten mayor piel gruesa para soportar que incluso además de que la gente te trate mal o te trate bien, tu salud no se vea afectada. Eso es lo que hay que llegar. Esa sí es la verdadera solución del problema. La verdadera solución es no hacerle caso a las mayorías. Por ejemplo, no sé si la gente sepa, ¿sabías que la gente de izquierda tiene problemas mentales mayores que la gente de derecha? Hasta en eso. Puedes buscar lo que te estoy diciendo. La gente más liberal tiene más tendencias a tener depresión. Hasta en eso. Obviamente, empoderamiento sexual, abortos. Ay, a favor del aborto, sí, no te das cuenta de las consecuencias de la depresión que causa eso. A favor de tener sexo liberal y tal, sí, 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 no te das cuenta de las consecuencias de tomar anticonceptivos toda tu vida en tu depresión. Es una farsa esto. La sociedad es una farsa. Hay que ayudar al medio ambiente, hay que ayudar al medio ambiente. No te das cuenta de las consecuencias de ser vegana. Te pones en un estado depresivo, no te das cuenta. En vez de preocuparte tanto por salvar la humanidad, por tener empatía por los demás, tienes que buscar salvarte tú para que seas mucho más estable a la hora de superar cualquier episodio depresivo. Porque te están poniendo en una situación depresiva. Porque es rentable ponerte en una situación depresiva. Literalmente, porque las masas ahora todas son miserables y te hacen creer que es normal tener depresión porque es un negocio. Lamentablemente. O las mujeres con OnlyFans, todas las mujeres tienen derecho a cobrar porque eso no es porno, eso no es prostitución, tienen derecho a ganar dinero. Sí, muy bien, muy bien. Toda mujer con OnlyFans tiene problemas de depresión. ¿Por qué? Porque en el fondo su alma sabe que es una miseria hacer eso, es vender su alma por unos pesos, es humillarse por 2 centavos, por $2 le haces caso a cualquier enfermo. Obviamente, y a tu alma no la puedes engañar y por eso sufres de depresión. Casi toda mujer que tiene OnlyFans sufre de depresión. Pero no, sigamos hablando del empoderamiento sexual, del feminismo y de que tienen derecho a su libertad sexual y a cobrar por eso, ¿cierto? Y al mismo tiempo digamos que es normal ir a terapia y estas mujeres dicen, es que es normal ir a terapia, sí, es normal para ti que escoge una vida miserable y después no se hace cargo de sus consecuencias. Sí, es normal para ti, pero no es normal para el resto del mundo.